¿Alguna vez te has sentido limitado por tus propias circunstancias? ¿Has mirado al cielo y te has preguntado si existe algo más, un poder más grande que pueda cambiar tu realidad? Quizás te sientas atrapado en una situación que parece no tener salida, o quizás estás esperando un milagro que parece tardar demasiado en llegar. Y si te dijera que existe una verdad capaz de transformar por completo tu vida, un poder tan inmenso que puede romper cadenas, mover montañas y abrir mares. Este poder no es un concepto abstracto ni un sueño inalcanzable. Es real y está a tu alcance. Ese poder es la fe en Dios, porque como lo dijo Jesús, todo es posible para el que cree. Marcos 9:23. Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar la forma en que ves tu vida, tus problemas y tus posibilidades. Hablaremos sobre el poder transformador de la fe, pero no una fe superficial, sino una fe viva, una confianza absoluta en el Dios que hizo el universo y que también está interesado en cada detalle de tu vida. Este mensaje no es casualidad, está aquí porque Dios quiere hablarte. Él tiene un propósito especial para ti y todo comienza con creer. Piensa en esto. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que enfrentaron lo imposible y salieron victoriosos porque eligieron creer. Hoy veremos 8 historias bíblicas poderosas que no solo inspiraron a generaciones, sino que continúan siendo relevantes para nuestra vida diaria. Cada historia contiene una lección, una clave espiritual que puede ayudarte a superar tus propios desafíos y alcanzar las promesas de Dios. La fe es la llave que abre puertas que nadie puede cerrar. Es la herramienta que transforma lo ordinario en extraordinario. Pero también es un desafío porque requiere que confíes en lo que no puedes ver. Requiere que tomes riesgos, que salgas de tu zona de confort y que creas, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Sin embargo, la recompensa de la fe es inimaginable. Es ver el poder de Dios manifestarse en tu vida de maneras que nunca podrías haber imaginado. En los próximos minutos exploraremos juntos cómo esta fe transformadora puede aplicarse a tu vida. Descubrirás cómo derribar gigantes, cruzar mares imposibles y caminar sobre las aguas de tus miedos. También veremos cómo la fe puede multiplicar tus recursos, abrir los cielos y desbloquear bendiciones que han estado esperando por ti. Este no será solo un viaje de aprendizaje, sino una experiencia espiritual que te desafiará a ver más allá de tus circunstancias actuales y a confiar en el Dios de lo imposible. Pero antes de seguir, quiero que hagas algo importante. Comenta la frase, paz en Cristo. Al hacerlo, estarás declarando tu compromiso con tu fe y ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Tu participación es fundamental, porque hay personas que necesitan este mensaje como una fuente de esperanza en medio de sus luchas. Al dar un pequeño paso, como comentar o compartir, estás ayudando a que la palabra de Dios alcance a más corazones. Imagina por un momento que este video es la respuesta que alguien ha estado esperando y tú puedes ser el instrumento para que lo reciba. Así que te animo a tomar esta oportunidad de ser parte del plan de Dios. Cada acción cuenta y cada palabra puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Finalmente, quiero que sepas que este no es un mensaje más. Es un llamado del Espíritu Santo para que abras tu corazón y permitas que Dios transforme tu vida. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que compartiré en la penúltima enseñanza podría ser la clave que desbloquee esa bendición que has estado esperando. Permíteme acompañarte en este viaje espiritual y guiarte a través de las maravillas que Dios tiene preparadas para ti. ¿Estás listo
para descubrir lo que la fe puede hacer en tu vida? Este es tu momento. Vamos a comenzar juntos este poderoso estudio bíblico y a dejar que el Dios de lo imposible obre en tu corazón. 1. La fe que mueve montañas. Jesús dijo en Mateo 17:20, si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y se movería. Nada sería imposible para ustedes. Estas palabras contienen una verdad que ha cambiado vidas a lo largo de los siglos. No se trata del tamaño de nuestra fe, sino del poder del Dios en quien creemos. Pero, ¿qué significa realmente tener fe como un grano de mostaza? La semilla de mostaza es una de las más pequeñas del mundo, pero cuando se planta y se cuida, crece hasta convertirse en un árbol grande y fuerte. De la misma manera, nuestra fe puede ser pequeña al principio, apenas una chispa de esperanza, pero si la cultivamos con confianza en Dios y obediencia a su palabra, puede crecer y producir resultados asombrosos que superan toda expectativa humana. En nuestra vida diaria, todos enfrentamos montañas, problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas, inseguridades, sueños aplazados o incluso temores profundamente arraigados. Estas montañas parecen inamovibles, insuperables, pero Jesús nos asegura que con fe podemos superarlas. La clave no está en nuestra habilidad ni en nuestras fuerzas, sino en nuestra disposición de confiar plenamente en el poder de Dios. No es necesario que comprendas cómo Dios moverá tu montaña, solo necesitas creer que Él lo hará. Pensemos en la historia de los israelitas cuando enfrentaron las murallas de Jericó, Josué 6:1-20. Desde una perspectiva humana, derribar esas murallas era absolutamente imposible. Pero Dios les dio una instrucción clara y aparentemente irracional: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y luego gritar con fuerza. Fue un acto de fe radical que no tenía sentido lógico, pero cuando obedecieron, las murallas cayeron. Esto nos enseña que la fe no solo requiere creer, sino también actuar, incluso cuando no entendemos el plan completo de Dios. Tal vez hoy te encuentres enfrentando una muralla en tu vida, algo que parece indestructible. Puede ser una enfermedad que no mejora, una situación financiera desesperada o una relación que parece irreparable. Dios te está diciendo hoy, confía en mí, da un paso de fe y observa cómo obro en tu favor. Este es el poder de la fe activa, la que no se detiene en la duda, sino que avanza confiando en la fidelidad de Dios. Recuerda también la historia de Abraham, a quien Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, a pesar de que él y su esposa Sara eran ancianos y sin hijos. Génesis 17:4-6. Desde una perspectiva humana, esta promesa parecía una broma cruel. Sin embargo, Abraham eligió creer en la promesa de Dios y su fe fue contada como justicia. Romanos 4:20-22. A través de su confianza, Abraham se convirtió en el padre de la fe y en un ejemplo eterno de lo que significa creer en las promesas de Dios, incluso cuando parecen imposibles. Abraham nos enseña que la fe no se trata de negar la realidad, sino de confiar en que Dios puede transformarla. Jesús nos llama a confiar en Él, a poner nuestra fe en acción y a declarar su poder sobre nuestras vidas. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades o pruebas, pero sí significa que con Dios podemos enfrentarlas con esperanza y valentía. La fe no elimina los desafíos, pero nos da el poder para superarlos. Es un recordatorio constante de que aunque nuestras fuerzas sean limitadas, el poder de Dios no tiene límites. Ahora te pregunto, ¿cuál es la montaña que estás enfrentando hoy?
Puede ser una situación que parece no tener solución, un sueño que has enterrado porque pensaste que nunca se haría realidad, o incluso una lucha interna que nadie más conoce. Hoy, Jesús te invita a hablarle a tu montaña y a confiar en que Él tiene el poder de moverla. No importa cuán grande o pesada sea, lo importante es que el Dios en quien crees es más grande. Quiero que reflexiones y declares en los comentarios: hoy declaro que mi fe mueve montañas. Escríbelo como un acto de fe, un compromiso de confiar en Dios, incluso cuando las cosas parezcan imposibles. Recuerda que tu declaración no solo fortalecerá tu fe, sino que también será un testimonio para otros que necesitan inspiración y ánimo. En los próximos minutos descubriremos cómo la fe de una mujer que enfrentó una situación desesperada cambió no solo su vida, sino también su historia. Su ejemplo nos muestra que, incluso en medio de la adversidad, la fe puede abrir puertas y desatar milagros. ¿Estás listo para continuar este viaje de fe? Vamos a seguir avanzando juntos. 2. La mujer que tocó el manto de Jesús. En Marcos 5, 25, 34 encontramos la historia de una mujer cuya fe la llevó a desafiar las barreras sociales, culturales y espirituales para alcanzar la sanidad que había buscado durante años. Esta mujer había sufrido de un flujo de sangre durante 12 largos años. Había gastado todo lo que tenía en médicos, pero no había mejorado. Al contrario, su condición había empeorado. Desde una perspectiva humana, su situación era desesperada e irreversible. Sin embargo, algo en su interior le dio una última esperanza: su fe en Jesús. Imagina lo que significaba vivir con esa enfermedad en aquel tiempo. Según la ley de Moisés, una mujer con flujo de sangre era considerada impura. Levítico 15, 25, 27. Esto significaba que estaba marginada socialmente, excluida de las actividades religiosas y condenada a vivir en aislamiento. No solo llevaba el peso de su enfermedad física, sino también una carga emocional y espiritual que la hacía sentir invisible y desamparada. Pero un día escuchó hablar de Jesús y supo que Él tenía el poder para cambiar su vida. La mujer se abrió paso entre la multitud que rodeaba a Jesús. Esto en sí mismo era un acto de fe y valentía, porque cada persona que tocara se consideraba también impura según la ley. Sin embargo, estaba tan desesperada por su milagro que no le importaron las posibles consecuencias. Su fe no era pasiva, era activa y decidida. Pensó: si tan solo toco su manto, quedaré sana. Marcos 5:28. Cuando finalmente tocó el borde del manto de Jesús, algo increíble sucedió. La Biblia dice que inmediatamente su flujo de sangre se detuvo y sintió en su cuerpo que había sido sanada. Pero eso no fue todo. Jesús, al darse cuenta de que había salido poder de él, se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos, confundidos, le respondieron que toda la multitud lo estaba apretujando. Sin embargo, Jesús sabía que ese toque había sido diferente. Era un toque lleno de fe. La mujer, temblando de miedo pero llena de gratitud, confesó lo que había hecho. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu sufrimiento. Marcos 5:34. Con estas palabras, Jesús no solo confirmó su sanidad física, sino también restauró su dignidad, llamándola hija y dándole una nueva identidad como parte del reino de Dios. Esta historia nos deja enseñanzas profundas que podemos aplicar a nuestra vida. La fe trasciende las barreras. Esta mujer enfrentó barreras físicas, sociales y espirituales, pero su fe la impulsó a actuar a pesar de ellas. A menudo también enfrentamos barreras en nuestra vida: dudas, miedo al rechazo
o incluso nuestras propias inseguridades. Pero la fe nos llama a mirar más allá de estas limitaciones y a confiar en el poder de Dios. El poder de Dios responde a la fe activa. Jesús no hizo un milagro intencional en ese momento. Fue la fe de la mujer la que desató su poder. Esto nos muestra que la fe activa, aquella que se atreve a tomar riesgos, abre las puertas para que Dios obre en nuestras vidas. Dios no solo sana, sino que restaura. La mujer no solo fue sanada de su enfermedad física, sino también restaurada emocional y espiritualmente. Dios quiere hacer lo mismo contigo, sanar tus heridas y devolverte la dignidad y el propósito que Él tiene para ti. La fe comienza con una decisión. La mujer decidió que no podía quedarse donde estaba. Dio un paso de fe y ese paso cambió su vida para siempre. Quizás hoy sea el día en que decidas dar ese paso que has estado postergando. Quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué necesitas tocar hoy? Tal vez sea una situación que has dado por perdida o una oración que has dejado de hacer porque creíste que ya no había esperanza. Jesús está cerca y su poder está disponible para ti. Solo necesitas dar un paso de fe y acercarte a Él. Escribe en los comentarios: hoy toco el manto de Jesús con fe. Hazlo como un acto de declaración, creyendo que el mismo poder que sanó a esta mujer está disponible para ti. Permítele a Jesús restaurar aquello que parece imposible en tu vida. En el próximo bloque exploraremos cómo un joven pastor enfrentó a un gigante armado solo con fe y una onda. Prepárate para descubrir que con Dios ningún gigante es demasiado grande. 3. David y Goliat. La fe que vence gigantes. En 1 Samuel 17 encontramos una de las historias más inspiradoras de la Biblia, la confrontación entre David y Goliat. Este relato no es solo sobre valentía o estrategia, es una lección poderosa sobre lo que significa confiar plenamente en el poder de Dios para enfrentar desafíos aparentemente insuperables. Goliat era un guerrero filisteo colosal, armado con una espada, lanza y jabalina. Durante 40 días, salía al frente del ejército filisteo para desafiar a los israelitas, burlándose de ellos y de su Dios. El miedo había paralizado a todo el ejército de Israel, incluyendo al rey Saúl. Nadie se atrevía a enfrentarlo, pero entonces apareció David, un joven pastor que no tenía experiencia militar, pero sí una fe inquebrantable en Dios. David no veía a Goliat como un enemigo invencible, sino como alguien que había osado desafiar al Dios vivo de Israel. Cuando escuchó las palabras arrogantes de Goliat, dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? 1 Samuel 17:26. A pesar de las críticas y dudas de los demás, David estaba decidido a enfrentarlo. El rey Saúl intentó equipar a David con su propia armadura, pero David la rechazó. Sabía que su fuerza no estaba en las armas humanas, sino en el Señor. Con una honda, 5 piedras lisas y una fe absoluta, se dirigió al campo de batalla. Cuando Goliat lo vio, lo menospreció, burlándose de él por ser joven y sin experiencia. Pero David respondió con estas palabras memorables: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. 1 Samuel 17:45. Con un solo lanzamiento de su honda, David golpeó a Goliat en la frente, derribándolo al instante. Luego, usando la propia espada del gigante, lo mató. Esta victoria no solo demostró el poder de Dios, sino que inspiró a todo el pueblo de Israel a confiar en el Señor nuevamente. Esta historia nos enseña varias lecciones valiosas. No importa el tamaño de tu gigante, sino el tamaño de tu fe.
Todos enfrentamos gigantes en nuestra vida, problemas financieros, enfermedades, inseguridades, conflictos familiares. Estos desafíos pueden parecer inamovibles, pero cuando ponemos nuestra fe en Dios, descubrimos que nada es imposible para Él. Dios usa lo que tienes, no lo que te falta. David no tenía la armadura de un guerrero ni una espada, pero usó lo que tenía, una honda y su confianza en Dios. Muchas veces pensamos que no somos lo suficientemente fuertes, preparados o capaces, pero Dios puede usar lo que ya tenemos para cumplir su propósito. La batalla es del Señor. David entendía que no estaba luchando solo. Su victoria no dependía de su habilidad, sino del poder de Dios. Cuando enfrentas tus propios gigantes, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, peleando tus batallas. La fe inspira a otros. La valentía de David no solo derrotó a Goliat, sino que también levantó el ánimo de todo el pueblo de Israel. Tu fe puede ser un testimonio poderoso para quienes te rodean, mostrándoles que con Dios todo es posible. Ahora quiero que reflexiones. ¿Qué gigante estás enfrentando hoy? Tal vez sea una situación que parece no tener solución o un temor que te ha estado paralizando. Como David, puedes enfrentarlo con fe, sabiendo que Dios está contigo y que su poder es mayor que cualquier obstáculo. Escribe en los comentarios: hoy enfrento a mi gigante en el nombre del Señor. Hazlo como un acto de fe y una declaración de que confías en Dios para darte la victoria. Recuerda, no importa cuán grande sea tu desafío, el Dios en quien confías es más grande. Él puede usar lo que tienes y transformarlo en un arma poderosa para superar cualquier obstáculo. En el próximo bloque, exploraremos cómo la fe de un hombre en medio de la escasez desató un milagro de provisión que cambió su vida y la de los que lo rodeaban. ¿Estás listo para seguir este viaje de fe? Vamos a continuar juntos. Y 4. Noé y el arca, la fe que persevera en la obediencia. En Génesis 6 encontramos la extraordinaria historia de Noé, un hombre justo que vivió en tiempos de gran corrupción y violencia en la tierra. Dios, al ver la maldad de la humanidad, decidió enviar un diluvio para limpiar el mundo de la maldad. Pero en medio de este juicio, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre íntegro que caminaba en comunión con el Señor. Génesis 6, 8, 9. Dios le dio a Noé una instrucción que cambiaría el curso de la historia: construir un arca para salvarse a sí mismo, a su familia y a una pareja de cada especie animal. Esto no era una tarea sencilla. Hasta ese momento, nunca había llovido sobre la tierra y la idea de un diluvio parecía absurda. Además, construir un arca de las dimensiones que Dios había especificado, Génesis 6, 15, 16, requería tiempo, esfuerzo y una fe inquebrantable. Imagínate a Noé, día tras día, trabajando en el arca mientras sus vecinos se burlaban de él. Ellos no entendían lo que estaba haciendo ni por qué. Probablemente lo llamaron loco, extremista o fanático. Sin embargo, Noé no permitió que las opiniones de los demás apagaran su fe. Él sabía que la palabra de Dios era verdadera y que su plan debía cumplirse. Noé obedeció cada detalle, demostrando que la fe no solo se trata de creer, sino de actuar conforme a la voluntad de Dios. La construcción del arca tomó años, pero Noé perseveró. Cuando llegó el diluvio, él y su familia estaban preparados. Todo lo que Dios había prometido se cumplió. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches, y las aguas cubrieron toda la tierra. Génesis 7:12. Sin embargo, Noé y los que estaban con él en el arca estaban a salvo. Dios los protegió porque Noé había confiado en su palabra. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la fe? La fe obedece incluso cuando no entiende.
Noé no sabía exactamente cómo sería el diluvio, pero obedeció porque confiaba en Dios. A veces, Dios nos pide que hagamos cosas que no tienen sentido desde una perspectiva humana, pero la fe nos lleva a obedecer, sabiendo que sus planes son mejores que los nuestros. La fe persevera a pesar de las críticas. Noé enfrentó burlas y rechazo, pero su fe era más fuerte que la opinión de los demás. Cuando decides seguir a Dios, puede que enfrentes oposición o incomprensión, pero recuerda que su aprobación es la única que importa. La fe protege y salva. La obediencia de Noé no solo lo salvó a él, sino también a su familia y a los animales que llevó al arca. Tu fe puede tener un impacto profundo en las personas que te rodean. Tus decisiones de fe hoy pueden traer bendiciones a tus seres queridos mañana. La fe ve más allá del presente. Mientras construía el arca, Noé no veía lluvia ni señales de un diluvio inminente. Sin embargo, creyó en lo que Dios había dicho. La fe no se basa en lo que vemos, sino en la confianza en las promesas de Dios. Quiero que reflexiones. ¿Qué arca te está llamando Dios a construir hoy? Tal vez sea un proyecto que parece imposible, un cambio en tu vida que requiere valentía o una decisión que otros no entienden. Dios te está pidiendo que confíes en Él, que obedezcas su palabra y que perseveres, sabiendo que sus promesas siempre se cumplen. Escribe en los comentarios: como Noé, confiaré y obedeceré a Dios, aunque no lo entienda. Hazlo como una declaración de tu fe y tu compromiso de seguir a Dios, incluso cuando el camino sea difícil. Recuerda, la historia de Noé no solo es un relato del pasado, es un ejemplo de lo que puede suceder cuando elegimos creer y obedecer a Dios. Él siempre es fiel y nunca falla a los que confían en Él. 5. Esther, la fe que enfrenta el riesgo por un propósito mayor. En el libro de Esther encontramos la inspiradora historia de una mujer cuya valentía y fe cambiaron el destino de toda una nación. Esther no solo era una joven judía que vivía en el exilio, sino que, por el plan soberano de Dios, se convirtió en la reina del imperio persa. Aunque disfrutaba de una posición privilegiada en el palacio, su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado que pondría a prueba su fe y su propósito. El pueblo judío enfrentaba una amenaza de exterminio. Amán, un alto funcionario del rey Asuero, había manipulado al monarca para emitir un decreto que ordenaba la destrucción de todos los judíos en el reino. La situación era desesperada y parecía no haber esperanza. Pero Mardoqueo, el primo y tutor de Esther, vio en ella una posibilidad de salvación. Le envió un mensaje directo: ¿y quién sabe si no has llegado al reino precisamente para un momento como este? Esther 4:14. Esther se encontraba en una encrucijada. Presentarse ante el rey sin ser convocada implicaba arriesgar su vida, ya que la ley dictaba que cualquiera que lo hiciera sería condenado a muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Sin embargo, Mardoqueo le recordó que su posición como reina no la eximía del peligro que enfrentaba su pueblo. Esther tomó una decisión valiente. Pidió a todos los judíos que ayunaran y oraran por ella durante 3 días, y luego dijo: entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther 4:16. Con una fe inquebrantable, Esther se presentó ante el rey. Para su alivio, el rey extendió su cetro, permitiéndole hablar. Esther reveló el complot de Amán y abogó por su pueblo. Gracias a su valentía y a la intervención divina, el decreto fue revocado y los judíos fueron salvados. Amán fue castigado y el pueblo de Dios celebró una gran victoria. Esta historia nos deja lecciones profundas sobre la fe y el propósito. La fe reconoce el propósito divino.
Esther entendió que no estaba en el palacio por casualidad. Dios la había colocado allí con un propósito mayor. De la misma manera, tú también tienes un propósito divino en los lugares donde te encuentras. Quizás enfrentes desafíos o decisiones difíciles, pero recuerda que Dios te ha puesto ahí por una razón. La fe actúa a pesar del miedo. Esther sintió temor al pensar en las posibles consecuencias de presentarse ante el rey. Sin embargo, decidió confiar en Dios y actuar. La fe no significa la ausencia de miedo, sino la valentía para avanzar confiando en que Dios está contigo. La fe inspira a otros. La decisión de Esther no solo cambió su destino, sino también el de toda su nación. Tus actos de fe pueden tener un impacto más grande del que imaginas, inspirando a quienes te rodean a confiar en Dios y a actuar con valentía. La fe se apoya en la oración y el ayuno. Antes de actuar, Esther buscó el apoyo espiritual de su pueblo a través del ayuno y la oración. Esto nos recuerda la importancia de buscar a Dios antes de tomar decisiones importantes. La comunión con Él nos da la fuerza y la sabiduría necesarias para enfrentar cualquier situación. Reflexiona. ¿Qué desafío estás enfrentando hoy que requiere un acto de fe? Tal vez sea una situación en tu familia, en tu trabajo o incluso en tu caminar espiritual. Dios te ha colocado en este momento y lugar por una razón. No temas, confía en que Él te guiará y te dará la victoria. Escribe en los comentarios: Dios me ha llamado para un tiempo como este. Hazlo como una declaración de tu disposición a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida, incluso cuando implique riesgos o sacrificios. Recuerda que, como Esther, tú también puedes ser un instrumento para llevar salvación y bendición a otros. Tu valentía y fe pueden marcar la diferencia en el mundo que te rodea. En el próximo bloque, exploraremos cómo la fe de un discípulo lo llevó a caminar sobre las aguas, enfrentando sus miedos y descubriendo el poder de confiar plenamente en Jesús. ¿Estás listo para continuar este viaje? Vamos a seguir avanzando juntos. 6. Pedro camina sobre las aguas. La fe que desafía las tormentas. En Mateo 14, 22, 33, encontramos un relato que desafía nuestra lógica y al mismo tiempo nos llama a una fe extraordinaria. Este pasaje describe un evento único en la vida de Pedro y los demás discípulos, un encuentro milagroso con Jesús que puso a prueba su fe en medio de una tormenta. Jesús había enviado a sus discípulos en una barca para cruzar el lago, mientras él se quedaba a orar en la montaña. Durante la noche, una tormenta comenzó a golpear la barca. Los vientos eran fuertes, las olas violentas, y los discípulos estaban llenos de temor. De repente, vieron una figura caminando sobre el agua hacia ellos. Aterrados, pensaron que era un fantasma, pero Jesús les dijo: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». Mateo 14:27. En ese momento, Pedro hizo algo increíble. Le dijo a Jesús: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua». Mateo 14:28. Jesús le respondió: «Ven». Pedro salió de la barca y comenzó a caminar hacia Jesús. Por unos momentos desafió lo imposible, pero cuando quitó la vista de Jesús y se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Pedro clamó: «Señor, sálvame». Al instante, Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este relato está lleno de lecciones profundas sobre la fe y la confianza en Dios. La fe te llama a salir de la barca. La barca representa tu zona de confort, el lugar donde te sientes seguro. Pero Jesús no está llamándote a quedarte en lo conocido. Él te está invitando a dar pasos de fe hacia lo desconocido. ¿Qué te está pidiendo Jesús que hagas hoy? Quizás iniciar un proyecto, restaurar una relación o confiar en Él en una situación desafiante.
Fija tus ojos en Jesús, no en las circunstancias. Pedro caminó sobre las aguas mientras mantuvo su mirada en Jesús. Pero en el momento en que se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Del mismo modo, cuando nos enfocamos en los problemas en lugar de en el poder de Dios, nuestra fe se debilita. Jesús te está recordando hoy: no mires las tormentas, mírame a mí. Jesús no te deja hundir. Aunque Pedro dudó y comenzó a hundirse, Jesús no lo abandonó. Extendió su mano y lo levantó. Esto nos muestra que incluso en nuestros momentos de debilidad, cuando nuestra fe flaquea, Jesús está ahí para sostenernos. Él nunca nos deja solos. La tormenta revela tu nivel de fe. Cuando Jesús preguntó, ¿por qué dudaste?, no fue para condenar a Pedro, sino para hacerlo reflexionar. Las tormentas de la vida no son un castigo, son una oportunidad para fortalecer nuestra fe y aprender a confiar más profundamente en Dios. Ahora reflexiona, ¿qué tormenta estás enfrentando hoy? Tal vez sea una crisis financiera, un problema de salud, una pérdida inesperada o una decisión difícil. Jesús está caminando hacia ti en medio de esa tormenta, diciéndote, no tengas miedo, soy yo. Te invito a escribir en los comentarios, hoy salgo de mi barca y camino hacia Jesús. Hazlo como un acto de fe, declarando que estás dispuesto a dejar atrás tus temores y a confiar en el poder de Jesús para sostenerte. Recuerda que caminar sobre las aguas no significa que no habrá tormentas, sino que tu confianza en Jesús te permitirá atravesarlas. No importa cuán fuerte sea el viento o cuán altas sean las olas, Él siempre estará contigo. En el próximo bloque exploraremos cómo la fe de un joven se convirtió en un acto de generosidad que Jesús multiplicó milagrosamente para alimentar a miles. Continuamos juntos este camino de fe, sigamos adelante. 7. El niño y los panes y peces, la fe que multiplica lo poco. En el Evangelio de Juan 6:1-14 se narra uno de los milagros más conocidos y significativos de Jesús, la alimentación de los 5.000. Este milagro no solo es una demostración del poder divino, sino también una lección profunda sobre la generosidad, la fe y la provisión sobrenatural de Dios. Y en el centro de esta historia encontramos a un niño que, con un acto sencillo, desencadenó un milagro monumental. Jesús había cruzado al otro lado del mar de Galilea y una gran multitud lo seguía, impresionada por los milagros que había realizado sanando a los enfermos. Al ver a esta multitud de más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, Jesús sintió compasión por ellos. Sabía que tenían hambre y quería alimentarlos, pero también quería enseñar a sus discípulos una lección importante sobre la fe. Jesús le preguntó a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coma esta gente? Juan 6:5. Felipe respondió, desde una perspectiva humana, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para dar un solo bocado a cada uno. Andrés, otro de los discípulos, intervino y dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Juan 6:9. Desde una perspectiva terrenal, la comida del niño era insignificante frente a la enorme necesidad. Pero Jesús no lo vio así. Le pidió a la multitud que se sentara y, tomando los panes y los peces, dio gracias, los bendijo y comenzó a repartirlos. Para asombro de todos, no solo alcanzaron para alimentar a todos los presentes, sino que incluso sobraron 12 cestas llenas. Este milagro demostró que en las manos de Dios lo poco puede convertirse en mucho. Lecciones que nos enseña esta historia. Dios no necesita mucho, solo tu disposición. El niño podría haber guardado su comida para sí mismo, pensando que no haría ninguna diferencia compartirla.
pero eligió entregarla. A menudo sentimos que lo que tenemos, ya sea nuestro tiempo, talentos o recursos, es demasiado poco para marcar una diferencia. Sin embargo, Dios no necesita grandes cantidades, solo necesita un corazón dispuesto a confiar en Él y a dar lo poco que tiene. La fe se demuestra en la acción. Andrés mencionó los panes y los peces del niño, pero también expresó dudas. ¿Qué es esto para tanta gente? Este es un pensamiento que muchos de nosotros compartimos cuando enfrentamos necesidades que parecen imposibles de resolver. Pero Jesús nos enseña que no debemos subestimar el impacto de nuestras acciones cuando las ponemos en sus manos. Dios es un Dios de abundancia. Este milagro no solo cubrió la necesidad inmediata de la multitud, sino que también sobró comida. Esto nos recuerda que Dios no solo satisface nuestras necesidades, sino que a menudo nos bendice en abundancia. Cuando confiamos en Él, experimentamos su generosidad de maneras que superan nuestras expectativas. El milagro comienza con una decisión de fe. El niño pudo haber pensado que su pequeña comida no era suficiente, pero decidió entregarla de todos modos. Esa decisión fue el catalizador para que Jesús realizara un milagro que impactó a miles. A menudo, nuestros pequeños actos de fe son los que abren la puerta para que Dios haga cosas grandes. Ahora quiero que reflexiones. ¿Qué tienes en tus manos que podrías ofrecer a Dios? Tal vez sea tu tiempo, tus talentos, tu energía o incluso una palabra de aliento para alguien que lo necesita. No importa cuán pequeño parezca, en las manos de Dios puede multiplicarse y convertirse en una bendición para muchos. Escribe en los comentarios: hoy entrego mis panes y peces a Dios para que los multiplique. Hazlo como un acto de fe, declarando que confías en el poder de Dios para usar lo que tienes para su gloria y para bendecir a otros. Esta historia nos recuerda que todos tenemos algo que ofrecer, por pequeño que sea. Cuando ponemos nuestra fe en acción y confiamos en que Dios puede multiplicar lo poco que tenemos, nos convertimos en parte de su obra milagrosa. En el próximo bloque, exploraremos cómo la fe de un profeta desató la provisión divina en medio de una sequía, demostrando que Dios siempre cuida de sus hijos. Sigamos avanzando juntos en este viaje de fe. Elías y la provisión en tiempos de sequía. La fe que abre los cielos. En 1 Reyes 17 encontramos la historia de Elías, un profeta que vivió en una época de crisis espiritual y material en Israel. El pueblo se había desviado hacia la idolatría bajo el reinado de Acab y Jezabel, lo que llevó a Dios a enviar una sequía sobre la tierra como juicio. Sin embargo, en medio de esta calamidad, Dios demostró que siempre provee para quienes confían en Él, incluso en los momentos más difíciles. Dios le dio a Elías una instrucción clara: apártate de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querit. Beberás agua del arroyo, y yo he ordenado a los cuervos que te alimenten allí. 1 Reyes 17, 3, 4. Aunque esta instrucción era inusual, Elías obedeció sin cuestionar. Durante un tiempo, el arroyo de Querit fue su refugio, y los cuervos le llevaban pan y carne cada mañana y tarde. Este milagro nos recuerda que Dios puede usar medios extraordinarios para suplir nuestras necesidades cuando confiamos en Él. Sin embargo, debido a la sequía, el arroyo eventualmente se secó. Esto podría haber parecido un momento desesperado, pero Dios ya tenía preparado un nuevo plan. Le dijo a Elías: ve ahora a Sarepta de Sidón y quédate allí. Yo he ordenado a una viuda de ese lugar que te sustente. 1 Reyes 17:9. La viuda, al igual que Elías, vivía en una situación extrema.
Cuando el profeta le pidió un poco de agua y pan, ella respondió: «Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, no tengo pan. Solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Estoy recogiendo unos leños para llevarme a casa y preparar algo para mí y mi hijo, para que lo comamos y luego muramos». Primera Reyes 17:12. Elías le pidió que actuara en fe y le preparara primero una pequeña torta para él, asegurándole que Dios no permitiría que se agotaran la harina ni el aceite hasta que la lluvia volviera a la tierra. La viuda obedeció y el milagro ocurrió. La tinaja de harina no se agotó, ni se acabó la vasija de aceite, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Primero Reyes 17:16. Lecciones que nos enseña esta historia. La provisión de Dios no depende de las circunstancias. Aunque había una sequía severa, Dios proveyó para Elías y la viuda de manera sobrenatural. Esto nos recuerda que nuestras limitaciones humanas no limitan el poder de Dios. La obediencia activa la provisión. Elías obedeció las instrucciones de Dios sin cuestionar, y la viuda también actuó en fe al hacer primero una torta para el profeta. Muchas veces, el milagro que estamos esperando depende de nuestra disposición para obedecer, incluso cuando no entendemos completamente el plan de Dios. Dios usa a quienes menos esperamos. Los cuervos, considerados animales impuros, y una viuda pobre que estaba al borde de la desesperación, fueron los instrumentos que Dios utilizó para mostrar su fidelidad. Esto nos enseña que Dios puede usar a cualquiera para cumplir su propósito. La fe se fortalece en la prueba. Tanto Elías como la viuda enfrentaron circunstancias extremas, pero su fe los llevó a experimentar la fidelidad de Dios de una manera profunda y personal. Las pruebas no son el fin, sino una oportunidad para ver el poder de Dios en acción. Ahora reflexiona. ¿Estás enfrentando un arroyo seco en tu vida? Quizás sientas que tus recursos se han agotado o que no hay salida a tus problemas. Dios te está llamando a confiar en Él, sabiendo que su provisión siempre llega a tiempo. No importa cuán difícil sea la situación, Él tiene el control y ya ha preparado una solución. Escribe en los comentarios: confío en que Dios abrirá los cielos para mi provisión. Hazlo como una declaración de fe, creyendo que Dios suplirá tus necesidades de manera sobrenatural. Esta historia nos recuerda que Dios no solo provee para nuestras necesidades físicas, sino que también fortalece nuestra fe y nos enseña a depender completamente de Él. En los momentos más oscuros, su luz brilla con mayor intensidad. En el próximo bloque veremos cómo la fe de Jesús en la cruz nos ofrece el mayor ejemplo de obediencia y confianza en el propósito de Dios. Sigamos adelante en este viaje de fe. 9. Jesús y la fe en la cruz. La entrega total al propósito de Dios. En el corazón del Evangelio está el sacrificio de Jesús en la cruz, el acto supremo de fe, obediencia y amor. En Filipenses 2:8, Pablo describe cómo Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este momento no solo marcó el cumplimiento del plan redentor de Dios, sino que también nos dejó un ejemplo perfecto de lo que significa confiar plenamente en el propósito divino, incluso en medio del sufrimiento más extremo. Jesús sabía desde el principio lo que enfrentaría. En el huerto de Getsemaní, horas antes de su arresto, expresó su humanidad al orar: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. Estas palabras reflejan la tensión entre el temor humano y la fe inquebrantable. A pesar del dolor y la angustia, Jesús eligió someterse a la voluntad de su Padre Celestial.
El camino hacia la cruz fue uno de humillación y sufrimiento. Fue traicionado por uno de sus discípulos, abandonado por los demás y sometido a juicios injustos. Fue golpeado, escupido y azotado. Le colocaron una corona de espinas, burlándose de su realeza, y lo obligaron a cargar su cruz hasta el lugar de su ejecución. Sin embargo, a pesar de todo esto, Jesús no retrocedió. Sabía que su sacrificio no era en vano, sino que era necesario para abrir el camino hacia la salvación de toda la humanidad. Mientras estaba en la cruz, Jesús pronunció palabras que revelaron la profundidad de su fe y amor. Una de ellas fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Incluso en medio del dolor, intercedió por quienes lo estaban crucificando, demostrando que su misión no era condenar, sino salvar. Luego, con su último aliento, declaró: consumado es. Juan 19:30, proclamando que había cumplido completamente el propósito de Dios. ¿Qué nos enseña la fe de Jesús en la cruz? La fe confía en el propósito divino, incluso en el dolor. Jesús entendió que su sufrimiento tenía un propósito eterno. Del mismo modo, Dios puede usar nuestros momentos más difíciles para cumplir sus planes en nuestras vidas. A veces, lo que parece ser una derrota es en realidad un camino hacia la victoria. La fe obedece aunque cueste. La obediencia de Jesús hasta la muerte nos muestra que la fe no siempre nos llevará por caminos fáciles, pero sí nos llevará a cumplir el propósito de Dios. ¿Qué áreas de tu vida necesitan una obediencia radical como la de Jesús? El sacrificio trae vida. A través de su muerte, Jesús abrió la puerta para que todos tengamos acceso al Padre y a la vida eterna. En nuestras vidas, la entrega y el sacrificio por amor a Dios y a los demás siempre dan fruto. La fe ve más allá del presente. Jesús soportó la cruz porque su mirada estaba puesta en la recompensa eterna, la redención de millones de almas. Cuando enfrentamos pruebas, debemos recordar que Dios tiene un plan más grande que lo que podemos ver en el momento. Ahora reflexiona, ¿qué cruz estás llevando hoy? Tal vez sea una carga emocional, un problema familiar, una lucha espiritual o una decisión difícil. Recuerda que Jesús ya cargó la cruz por ti y te da la fuerza para seguir adelante. Él entiende tu dolor y está contigo en cada paso del camino. Escribe en los comentarios: confío en el propósito de Dios, aunque no lo entienda. Hazlo como una declaración de fe y entrega, reconociendo que su voluntad es perfecta y que Él tiene un plan para tu vida, incluso en medio de las dificultades. Finalmente, felicidades por haber llegado hasta aquí. Muy pocos llegan al final de un mensaje como este, y eso demuestra tu compromiso con tu crecimiento espiritual. Te invito a que compartas este mensaje con alguien más que lo necesite. Al hacerlo, estarás llevando esperanza y luz a quienes atraviesan tiempos oscuros. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para recibir más mensajes que fortalezcan tu fe. Tómate un momento ahora para reflexionar y orar. Dedica unos minutos a agradecerle a Dios por su fidelidad y por el sacrificio de Jesús en la cruz. Permítele renovar tu espíritu y llenar tu corazón de paz. Y recuerda, en Jesús siempre hay esperanza, siempre hay redención y siempre hay victoria. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso de tu caminar espiritual.